Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí. Perfecto. Ya. Vamos a seguir con la parte 2 de esta primera clase de introducción. Ahora me presento yo personalmente, soy Francisco Garrido y soy el otro profesor de este curso. Vamos ahora a introducir lo que vendrían siendo las primeras herramientas, a ver algunas cosas un poco más en práctica de lo que ya estuvo hablando Hans en la primera parte. Y eso, la idea es que al final de esta segunda parte queden más o menos claros con lo que ustedes tienen que hacer con su computador para que mañana cuando reciban el enunciado ya puedan empezar a trabajar, ¿ya? Así que la idea es que aprovechen también de ir preguntando cuando tengan dudas. Recuerden que ustedes ya creándose una cuenta con GitHub van a poder realizar issues. Ya vamos a ver cómo se escribe una, pero básicamente es para que si después hay dudas durante el transcurso de hoy o mañana, puedan consultarla ahí directamente en las issues. ¿Ya? Así que lo primero que vamos a ver es Discord, cómo más o menos es esta herramienta. El QR que está acá es el mismo que estaba antes y el link que enviamos por el chat, que debe estar un poco más arriba, que es la invitación para que sean parte del curso dentro de Discord. ¿Ya? Yo voy a cambiar ahora a la pantalla de Discord. ¿Me avisan si se cambió? Parece que sí. Sí. Cuando ustedes ingresen a Discord, van a ver una pantalla como esta, ¿ya? Donde ustedes van a tener acceso a canales de voz y a canales de texto. ¿Sí? Acá están los canales de texto. Este chat no lo van a ver porque es para el cuerpo docente, pero van a ver, por ejemplo, un canal de información. Pablo acá, que el ayudante jefe, puso una descripción en cada uno de los canales, y eso está pineado, es decir, cada vez que ustedes quieran ver para qué es cada uno de los canales, lo pueden ver, incluso cuando se llene de mensajes. Ya aquí, por ejemplo, este canal se ocupará para dar los avisos de inicio y cierre de sesión y otra información relevante. ¿Sí? Entonces, cuando empecemos las clases, los talleres, etcétera, por este canal vamos a dar aviso, se da por inicio, se da por cerrada la sesión, o cualquier otro aviso que consideremos importante durante lo que es una sesión, ¿ya? No es necesario que ustedes estén pendientes de los avisos fuera de lo que es la sesión, ¿ya? Esto es solamente para trabajo cuando estemos conectados por Discord, ¿sí? Hay otra que es para dudas frecuentes, hay otra de dudas generales, y ustedes una vez que ingresen por el QR o el link de invitación, van a acceder a todos estos canales de texto, ¿ya? En otro hay uno de reglas, que los invito a que después los lean en detalle. Ya yo más que nada les estoy mostrando cómo es la interfaz de Discord, ¿ya? Todo esto que tiene el signo hashtag son los canales de texto, ¿ya? En particular, este que está acá es un canal de cola, donde aquí están las instrucciones, ya Pablo las dejó bien escritas, pero la idea es que con estos comandos ustedes se van a, por ejemplo, quieren meterse a la cola, ustedes ponen QJoin, y eso significa que nosotros vamos a estar revisando durante la clase la gente que está en la cola y las vamos a ir metiendo a unas salas que están acá abajo, que son dudas privadas, donde va a estar un ayudante o un profesor con el alumno resolviendo sus dudas, van a poder compartir pantalla, interactuar con el código, etc. ¿Ya? Y eso es mediante la opción cola. Es decir, cuando ustedes tengan una duda muy puntual en la que saben, quiero compartir mi pantalla para poder sacar bien mi duda, entonces se inscriben a la cola. ¿Ya? Dado que está prohibido compartir pantalla con código en los canales públicos, ya para evitar cualquier tipo de comportamiento no deseado. ¿Ya? Y también, dentro de los canales de texto están estas salas, no van a estar siempre todas activas, por ejemplo, en alguna sesión van a haber 2 profesores y 2 ayudantes, eso significa que van a haber 4 salas activas, va a haber una persona por sala, o alguna distribución en particular que escojamos, pueden a veces ser por temas, a veces ser por tipo de pregunta del laboratorio, etc. Y la idea es que ustedes entren a la sala, por ejemplo, tengo una duda en el problema 2, y habilitamos nosotros la sala 2 para el problema 2, entonces ustedes entran a la sala 2 y ahí preguntan públicamente para que todos vean lo que están preguntando, dudas en general, o ya sea que no entendieron algo del enunciado, o si es posible usar algún tipo de librería, o cómo resuelven tal cosa, etc. ¿Ya? La idea es que estos son canales públicos para dudas generales, que sean vistos por todos, y que nos ayudemos de forma colaborativa a la hora de resolver los problemas. ¿Ya? Eso, y acá cada uno de estos canales va a tener su símil en los canales de voz, y en estos canales, por ejemplo, si yo estoy encargado de la sala 1, voy a estar pendiente del chat de la sala 1 y del canal de voz de la sala 1.
Entonces ustedes se van a poder ingresar. Miren, aquí yo creo que voy a ingresar. Ahí estoy dentro de la sala 1. Y ahora creo que se cortó el audio. Déjenme salir de aquí porque puede que no me estén escuchando ahora. Sí se escucha. Ah, se me escucha igual por Zoom, ¿cierto? Ah, ya, genial. Ya, ahí estoy dentro de la sala y están esas otras personas dentro de la sala 1 que también me están escuchando. Ellas pueden activar el micrófono y también hablar e interactuar conmigo o con los demás que estemos en la sala, atacando problemas de ese problema. ¿Ya? Así que ahora voy a cerrar. Ya. Y aquí esto es más familiarizarse con el programa. O sea, cada vez que vamos entrando van a ir viendo cómo se maneja. Pero, como les digo, Pablo, en todos los canales de texto dejó instrucciones de cómo se utilizarían las distintas cosas, ya para que después los revisen. Así que vuelvo a la presentación. Perdón que interrumpa. Pablo, que menciona Francisco Pablo Seis Dedos, el ayudante jefe del curso. Por si acaso. Sí, ya lo introduje. Ya. Listo. Ahora, ya Hans les comentó en un principio que en la plataforma GitHub va a estar el famoso syllabus, que ahí vamos a ir subiendo lo que es el programa del curso, que ya está arriba. Vamos a subir los laboratorios, vamos a subir los materiales de clases que estuvieron revisando ya con Hans, y la idea es que en esa plataforma ustedes también van a tener un repositorio, ¿ya? Que es donde van a subir su trabajo. Eso se los vamos a habilitar ahora dentro de la semana, les vamos a mandar un link con las instrucciones, tienen que apretar un link, seleccionar el usuario y con eso no van a tener ningún problema, ¿ya? ¿Qué es lo que está funcionando por detrás de GitHub? GitHub es una plataforma que aloja proyectos, en este caso van a alojar sus proyectos y el nuestro, que es el proyecto de curso, y esto funciona con Git, ¿ya? Git es un sistema para llevar el control de nuestras versiones del código, ya nosotros podemos subir estados de nuestro código, por ejemplo, programamos una primera función, subimos el código en ese estado, después programamos una siguiente función, y vamos dejando como puntos en el tiempo con nuestro código que nos permiten volver. Por ejemplo, pensemos que cuando estamos desarrollando la función 2, hicimos algo y nos quedó la embarrada en la solución 1. Entonces nosotros podemos rápidamente volver al punto anterior para poder recuperar nuestro trabajo. ¿Ya? Entonces esto se usa mucho en desarrollo para evitar perder trabajo cuando rompemos alguna parte en el código o perdemos cierta información o queremos simplemente llevar un control de cómo se va desarrollando el programa. ¿Ya? Había un link, ¿cierto? El link, con ese link basta que tanto Windows o Mac entren y lo puedan descargar para tener el programa instalado en sus computadores. Es opcional, porque vamos a ver ahora cómo se hace directo en la plataforma GitHub, ¿ya? Pero con Git eso lo hace que esté integrado en sus computadores y ustedes puedan ejecutar comandos desde su computador para hacer subidas de archivos, descarga de archivos, etc. ¿Ya? ¿Qué es lo que tenemos que saber de Git y GitHub? ¿Ya? Que es un sistema de control de versiones, ¿ya? GitHub es la plataforma para alojar estos proyectos, y si utilizan y descargan Git, que es la herramienta opcional, vamos a utilizar los siguientes comandos, ¿ya? El primero es git clone, que nos va a permitir clonar un repositorio. Al tiro voy a hacer un ejemplo, para que lo vean. Git add es para agregar algo a lo que queremos subir. Por ejemplo, yo terminé mi trabajo, entonces git add, y aquí pongo la ruta de mi computador de mi trabajo. Después git commit, aquí le doy un mensaje. Git push, lo subo, y git pull, descargo cuando tengo. Entonces, tengo estos tres comandos del medio para subir y este último para bajar, ¿sí? Para actualizar mi repositorio. Ya, aquí les puedo estar algunos hablando un poco en chino. Nosotros quisimos dejar opcional esta parte de comandos. Si tienen dudas, obviamente después las podemos ir resolviendo. Voy a hacer un ejemplo de clonar el repositorio del curso para que sepan cómo pueden tener el material que Hans les mostró directamente en el local de su computador, ¿sí? Y después vamos a ver cómo sería desde la interfaz web, que es GitHub, para que lo puedan hacer sin estar ejecutando comandos, ¿ya? Cualquiera de las dos alternativas va a ser válida. Si tienen dudas con el tema de comandos, también lo podemos ver en detalle. Entonces, déjenme abrir una ventana de navegador. Voy a entrar al syllabus.
Y voy a cambiar la pantalla al navegador. Ahí está. Listo, este es el syllabus, que ya lo vieron hace un rato. Si se dan cuenta, acá dice code, ¿cierto? En esta parte ustedes pueden descargar un zip con todo lo que tiene el material. ¿Sí? Si yo voy a poner aquí download zip, eso me descarga un archivo zip a mi computador, que tiene exactamente esto que está acá. Va a tener una carpeta que tiene adentro los contenidos del capítulo 1, va a haber un PDF que tiene el programa del curso y un README, que es un archivo de texto que a la larga es esto que está acá abajo. ¿Ya? Cuando pongan download zip, les va a descargar eso. La otra forma de hacerlo, si ustedes aquí ven que dice clone, hay un link. Ustedes pueden apretar aquí para copiar ese link. Déjenme ahora compartir la pantalla entera. ¿Sí? Aquí estoy en el computador. Estoy abriendo la terminal. Y a todo esto les dejo dicho que voy a subir, les voy a mostrar un link de 2 videos que hice sobre el uso básico de esta interfaz que se llama terminal o consola, y cómo instalar Python y Jupyter. ¿Ya? Eso lo van a ver después ustedes en detalle, son videos que les voy a dejar el link para que ustedes se manejen. A grandes rasgos lo que hice fue copiar recién el link, y ahora voy a escribir aquí, vamos a agrandar un poco la letra, voy a poner git clone, antes. Si se dan cuenta aquí, que lo voy a explicar después en el video, estoy en el home de mi computador, y me voy a mover al escritorio. ¿Sí? Una vez que estoy parado en el escritorio de mi computador, voy a escribir git clone y el comando. Ya, todo esto que estoy usando acá arriba lo van a ver en detalle ustedes después en el video. Ya, yo simplemente estoy introduciendo cuál es la otra forma de trabajar para que más o menos tengan una idea. Ya no voy a ver el resto de los comandos, pero puede ser útil o el que ya se maneje con esto lo puede hacer de esta forma. Al apretar git clone, esto me va a descargar al escritorio. Ahí ya terminó, dice done. Si pueden ver acá en el escritorio, hay una carpeta nueva que apareció que se llama syllabus, que si yo entro, está el material de clases, con los distintos capítulos. Ahí está el archivo que abrió Hans directamente en su computador. Está el programa del curso en PDF y el archivo de texto, que es lo mismo que yo descargué apretando el botón verde. ¿Ya? Cualquiera de las dos opciones es válida. Ustedes pueden utilizar el botón verde con el download zip o clonando directamente desde su terminal. ¿Ya? Para que sepan usar mejor la parte de la clonación, les recomiendo ver el video que les voy a mostrar en un rato. Así que volvamos ahora a lo que es la presentación. Entonces, con Git nos va a permitir interactuar, o GitHub nos va a permitir interactuar con el material del curso que está en la página web, y lo van a poder descargar. Ya con el botón verde lo descargan directo, o ocupando el Git clone lo descargan a su computador como un archivo. ¿Qué es lo que tienen que tener funcionando para empezar el curso? Primero, tienen que crearse una cuenta en GitHub, que les va a permitir acceder a la página del curso, aunque esta es de acceso público, pero también les va a permitir acceder a su repositorio privado. Y ahí sí es súper importante que se creen la cuenta. Así que en algún momento del día van a entrar a github.com, se van a crear una cuenta así como se crean una cuenta en cualquier sitio, con un correo, etcétera, y basta. Se ponen un nombre de usuario, y después es importante que dejen guardado por ahí el nombre de usuario porque lo van a utilizar después cuando nosotros les pidamos que se inscriban, ¿ya? Discord, que es la herramienta para clases prácticas, aquí hay un typo, y talleres, que ya la estuvimos viendo cómo más o menos funciona. Tienen que tener instalado Python, que es el lenguaje de programación, y Jupyter o Colab, que es el entorno de desarrollo. ¿Ya? Ahora vamos a ver un poquito de Colab antes de irnos a la materia, para que vean cómo funciona la interfaz online, para los que no quieren instalar nada. En el caso que no quieran instalar nada y solo quieran usar Colab, no es necesario que instalen Python, ¿ya? Porque Colab corre en una computadora externa a la de ustedes, ¿ya? Pero estos son los mínimos, los que quieren trabajar de forma local en su computador y no tengan ningún problema ni depender de Internet. ¿Cuáles son los links importantes? Este, que es el primero, que es el de github.com y el syllabus, con la sigla del curso. Aquí donde vamos a subir, les decía, el material de clases y van a tener acceso a las issues. Y este otro, que va a ser su repositorio privado, va a tener este link, ya donde aquí usuario se reemplaza por el nombre de usuario de GitHub que ustedes tengan después, ¿ya?
Por eso nosotros después les vamos a hacer un formulario para que ustedes entren a un link, seleccionen su cuenta y se linkee con estos repositorios que nosotros vamos a crear, ¿ya? Les vamos a mandar las instrucciones en detalle y no van a tener ningún problema en hacerlo, ¿ya? Hacer watch en el syllabus también es súper importante para que ustedes reciban las notificaciones cuando se hace una pregunta o se sube material externo, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a ver ahora? Vamos a ver la plataforma de Colab, perdón, y vamos a ver el tema de las issues. Y ahí vamos a aprovechar de ver cómo se hace el tema de watch. Entonces voy a volver al syllabus. Aquí estamos. Estoy en el syllabus, estoy en la página. Ahí está. Estoy en el syllabus. Si se dan cuenta acá arriba, hay un botón al lado de code que dice issues. Si ustedes se van acá a issues, acá hay una issue inicial que hizo Hans hace un rato. Si quieren hacer una nueva, ustedes se van acá a new issue, presionan new issue y le aparece un título. Ya aquí es súper importante y nosotros vamos a crear un protocolo para los títulos en el que en el título ojalá especifiquen la pregunta. Por ejemplo, no sé cómo crear strings en la pregunta 1. ¿Sí? Y aquí explican un poco más del detalle de su duda. Mi duda es, y la describen. ¿Ya? ¿Por qué vamos a hacer hincapié con el tema de los títulos? Porque en semestres pasados muchos ponen solamente la pregunta en la que están. Por ejemplo, duda, pregunta 1. Y después hay mucha gente que tiene muchas dudas de la pregunta 1 y hay un montón de mensajes que les dificulta incluso a ustedes para buscar qué es lo que ya se ha preguntado y para nosotros para saber qué es lo que ya está respondido y qué no. ¿Ya? Entonces vamos a hacer hincapié en que usen los títulos apropiados a la hora de crear las issues. ¿Ya? Y aquí describan el problema en mayor detalle. Una vez que lo terminen, le dan acá a Submit New Issue y eso los va a llevar a esta ventana donde ya está creada la issue. Si ahora vamos al botón Issues, incluso ya sale un número 2, donde está la issue. Aquí nosotros vamos a entrar, vamos a ver qué issue hay activa y vamos a ir respondiendo dudas. ¿Ya? Eso ya lo pueden hacer cuando se creen una cuenta. ¿Sí? Se crean una cuenta, entran a Issues y ya pueden hacer preguntas dentro de este foro. Ya no es necesario que respondan al formulario que les vamos a entregar. Y para hacerle watch al syllabus, aquí hay un botoncito que dice que hay, por ejemplo, 11 personas que ya están dentro de esto. Ustedes entran acá y ponen watching. ¿Sí? Y con eso ya aumentó 12 porque me acabo de inscribir. Ustedes traten de entrar a este link ahora y hacerle watch para que haya más gente recibiendo notificaciones de lo que pasa en el syllabus. ¿Ya? Listo. Eso respecto a lo que es GitHub. Vamos a entrar a Colab. Para eso pueden escribir Google Colab en el navegador. Si entran a Google Colab, el primer link, colab.research.google.com, los va a llevar a la interfaz de Colab. Ustedes ingresan ahí y les va a dar esta pantalla de bienvenida, donde aquí les va a mostrar algunos notebooks que ya tengan o que han estado trabajando recientemente, o aquí abajo pueden crear un nuevo notebook. Ustedes apretan nuevo notebook. Y les carga esta interfaz. ¿Sí? En esta interfaz, si se dan cuenta, está conectado a una cuenta de Google. Acá tiene para poner un título. Vamos a ponerle en este caso ejemplo. Y aquí tenemos dos botones. Un botón de código y un botón de texto. Esta interfaz es prácticamente igual a la que ustedes podrían descargar con Jupyter. ¿Ya? Es un Jupyter Online a la larga. Por tanto, lo que veamos aquí también aplica para que después los que descarguen Jupyter puedan utilizarlo. ¿Sí? Aquí pueden agregar, por ejemplo, una celda de texto, que es para poner un título. Entonces aquí podemos poner esto es un texto. Y estas otras celdas, que tienen un signo play adelante, es de código, es por haber apretado ese símbolo. ¿Sí? ¿Qué podemos aquí escribir? Aquí escribimos código en Python. Por ejemplo, A igual 1, B igual 2, C igual a más B. Y le doy run. La primera vez que le den run, si se dan cuenta acá arriba va a decir connecting. ¿Sí? Es porque está solicitando a Google que les preste un computador, y en este caso ya tienen un computador con cierta RAM y disco duro. Ahí dice, en este caso me prestaron un computador de
12 GB de RAM y de 100 GB de disco duro. ¿Ya? Este computador se los presta a Google por un rato, pero el código va a quedar para ustedes para siempre y lo van a poder guardar en Google Drive o descargarlo como archivo Jupyter Notebook. Por ejemplo, si ustedes quisieran entregar esto, que es un laboratorio, se van a ir a File y aquí dice Download IPyNB o Py, que ustedes tienen que descargar ambas versiones porque se las vamos a ir pidiendo a lo largo del semestre. Jupyter es exactamente lo mismo, también deja descargar el Python Notebook y el Py. ¿Y qué pasa acá? Aquí yo ejecuté la celda, pero no me arrojó nada porque no hay nada que imprimir. Pero si yo pusiera print C y le doy a run, me sale 3, que es la respuesta de A más B. ¿Sí? Por lo tanto, aquí ya tienen un computador con Python funcionando en el que vamos a poder trabajar. ¿Ya? Para instalar librería y todo eso lo vamos a ir viendo en el camino, no van a tener ningún problema en hacerlo acá tampoco. ¿Ya? Así que está esta versión, que es Colab, o la versión de instalarlo en su computador para que no dependan de internet, y que para eso, vamos acá, preparé estos 2 mini tutoriales, van a quedar después en esta diapositiva para que los vayan a ver. Este primer video es del uso del command line, la terminal o consola, para que sepan más o menos manejarse con esa herramienta, por si quieren usar GitHub en la consola. Y este otro video, donde se hace la instalación tanto para Windows y Mac de Python y Jupyter para que lo instalen correctamente. ¿Ya? Tengan ojo los que tienen la última versión del sistema operativo de Apple, que es Catalina, porque ahí en el mismo video explico cómo se hace la instalación de Jupyter, ¿ya? Para que tengan ojo cómo hacerlo. ¿Ya? En una parte en el video especifico esta parte es específica para Catalina en la última versión, en base a ciertas características, revísenla, ahí están bien explicados en el video. ¿Ya? La idea es que todos los vean antes de instalar Python y Jupyter para que lo tengan como esperamos que los tengan y no tengan ningún problema después. Ya. Entonces, dudas hasta ahora. Ahora vamos a cambiar un poco de tema. No sé si hay dudas respecto a las herramientas. Y aquí estoy viendo que... pero está todo respondido. Hay una pregunta que dice... Ya veo que está todo respondido en el chat. O sea, PyCharm es un editor de Python, no de cuadernos, de notebook. Por tanto, si quieres escribir código directamente en Python, vas a poder descargarla. La descargas de la página que quieras. ¿Ya? En este curso no se usa PyCharm. Si quieres usarlo, puedes usarlo, pero después vas a tener que entregar los cuadernos directamente, o sea, en Jupyter Notebook. Yo tengo una pregunta. Dime. Ahí para el Jupyter, o sea, que no he visto el video del tutorial, porque yo tengo uno instalado, entonces ¿cómo puedo ver si es que el correcto? O sea, tengo el Anaconda con Sí. el Jupyter 5.7, creo. Sí. Si te funciona, si puedes abrir Jupyter y puedes programar en él, basta. A eso es lo que me refiero, como que le esté funcionando bien con la versión de Python. Ya, perfecto. No es necesario que reinstales nada si está funcionando con Anaconda. ¿Sí? Los que ya lo tienen con Anaconda, déjenlo tal cual. Si saben abrir Jupyter y pueden programar en él, es lo que necesitamos para este curso que le esté funcionando. El video va principalmente a las personas que, como decía un compañero de usted anteriormente, tienen alguna mezcolanza de código, de versiones, etc. Ahí está una instalación limpia y un ejemplo de cómo podrían hacerlo funcionar. ¿Ya? Me preguntan acá en el chat, tengo Catalina, pero no la última versión, eso igual usa la excepción. Mira, en el mismo video digo, va a depender de la versión de consola que tengan. En el mismo video explico cómo se identifica cada una de ellas y si tienen que hacer este paso adicional o no. Ahí está bien explicado. Vean el video y después si hay consulta, pueden preguntar en el mismo video o por issues. Profe, Dime. es que me parece que Anaconda es para Python 3.7 y tengo instalado el 3.8, ¿no importa? No importa. Ya, gracias. Tú ya tienes Python en tu computador, ¿no? Sí. Sí. Incluso para los que ya tienen Python y no tienen Jupyter y no tienen Anaconda, pueden usar el video también desde la parte donde empiezo a instalar Jupyter. También vale. Ya, gracias. ¿Es necesario tener Jupyter? Sí o sí. Está Colab la otra opción. ¿Es lo Por mismo eso con la dejamos la versión. Jupyter? Son lo mismo, solamente que Colab es online, por lo tanto, si no tienes internet, no vas a poder desarrollar en él. ¿Y cómo? Que yo creo que una vez me descargué Jupyter, pero no sé si lo tengo. ¿Cómo lo busco?
¿Cómo Ven lo los puedo- videos. En los videos está muy claro. Es que no queríamos entrar en tanto detalle de las instalaciones. Vean los videos. Los videos igual les van a servir a pesar de que ya tengan las cosas instaladas, porque enseño el tema de consola, enseño a usar el uso de pip, que es instalar algún tipo de librería en Python. Así que yo les recomiendo que vayan a los videos y los vean igualmente. Ya yo enseño más de lo que realmente es instalar Python y Jupyter. Ya les van a servir para más cosas dentro del curso. Si tienen dudas después de eso, me lo preguntan ya sea por las issues o por el mismo video. Y los links, como preguntan por ahí, van a quedar en el syllabus y también en la clase, que esta se va a subir directamente a GitHub. ¿Y hay alguna otra duda antes de seguir? Yo en verdad tenía una duda que me pasó lo mismo que a mi compañero y que en algún momento descargué Jupyter y lo busqué y sí lo tengo, pero me parece como con la misma imagen de Python. ¿Está bien eso? ¿O es que está mal descargado? Miren, yo les recomiendo de verdad ver el video, porque ahí enseño cómo abrirlo incluso. O sea, si en el video, cuando les enseño cómo abrirlo, no les funciona, significa que tienen que instalarlo de nuevo siguiendo las instrucciones del video. Ya, sí, ¿Ya? ¿Por qué no quiero entrar en tanto detalle? Porque van a empezar a salir más dudas, y en el video yo me preocupé de tratar de solucionarlas todas. ¿Ya? Por eso les digo, vean el video, ahí están, traté de clarificar los problemas que pueden ocurrirles, cómo tienen que hacerlo, cómo se abre Jupyter, y si no les funciona en el estado actual de sus computadores, entonces sigan las instrucciones del video para que lo puedan instalar y puedan abrirlo correctamente. ¿Ya? Recuerden, si están con problemas, los vamos a ir solucionando, ya sea por issues, o por correo, o por los problemas puntuales que tengan, pero recuerden que siempre van a tener por el lado la herramienta de Google Colab, que ya sea entrar a un link y ya va a estar todo funcionando. ¿Ya? Es bastante más sencillo y más rápido de hacer que todo funcione, pero es que si no tienen internet no van a poder programar. Entonces, yo les recomiendo que igualmente tengan instaladas las formas locales que son en los videos, pero pueden utilizar Google Colab sin ningún problema para empezar, ¿ya? Y vamos solucionando los problemas en el camino. Y lo otro, estas clases como grabadas, ¿dónde las van a subir? Todo en el syllabus. Va a quedar en el syllabus la clase grabada, la presentación y el material de curso y lo que vamos a ir subiendo. Todo lo que es material va a aparecer directamente en el syllabus, que es la página que hemos estado hablando. Gracias. ¿Con Jupyter no se Mira. necesita internet para programar? De nuevo, ¿me puedes repetir, por favor? Con el Jupyter no necesito internet. Con el Jupyter no necesita internet. Se abre en una página web, pero en verdad está cargando directamente desde tu computador. Por tanto, no necesita internet para funcionar. Ah, perfecto. Gracias. ¿Ya? Profesor, Dime. cuando se clona un link y después se pegó en la terminal, ¿es lo mismo que descargarlo con el link verde que salía en el syllabus? ¿Son los mismos Sí, archivos, todos igual? Sí, todos los archivos son exactamente los mismos. La ventaja de descargarlo con un comando es que después tú vas a escribir otro comando, por ejemplo, no sé, mañana vamos a subir el enunciado laboratorio 1, tú simplemente vas a escribir un comando que se llama git pull, y eso te va a actualizar el repositorio como si fuera Dropbox, ¿ya? Pero esa es la ventaja, que te permite tenerlo actualizado apenas nosotros vayamos subiendo cosas, ¿ya? Pero podrías también mañana entrar al link verde nuevamente y descargar todo, o descargar solamente el enunciado, o verlo directamente online. Pueden ocupar la aplicación del syllabus online y solamente descargar lo que necesiten. Pero entonces cuando descargo el link verde, es como que cada vez que haga eso, me va a descargar todos los archivos en cada Exacto. ocasión. Ah, ok. Exacto. ¿Ya? ¿Hay alguna otra consulta? Ya. Seguimos entonces. Profe, Dime. con todo esto, ¿igual me tengo que descargar un editor de texto o no es necesario? No, no es necesario. Todo lo que... Jupyter, mira, voy a abrir Jupyter. Y después van a estar familiarizados con lo que voy a hacer. No se asusten. Cuando vean los videos les va a quedar todo claro. Aquí yo voy a escribir Jupyter Notebook, que es el comando que me lo abre. ¿Sí? Eso me va a cargar, me abre el navegador y me abre esta interfaz. ¿Sí? Y aquí yo puedo poner New, Python 3, y se abre Jupyter. Y aquí yo puedo directamente empezar a escribir código.
import pandas o cualquier cosa. Lo mismo que escribí delante. A igual 1, B igual 2, C igual A más B. Voy a ponerle run. Y aquí voy a escribir print C. Todo esto lo explico en el video. Cómo se abre Jupyter y cómo se instala esto que tengo yo aquí funcionando en mi computador. ¿Ya? Antes lo enseñábamos en clase y en verdad como todos tienen versiones de computador distintas, sistemas operativos distintos, etcétera, todos les pasan cosas distintas, entonces perdíamos demasiado tiempo. Así que hice un video en el que trataba de resumir para todas las versiones posibles cómo se tiene que hacer en cada caso. ¿Ya? Así que ustedes ven el video, veanlo completo, para que entiendan muy bien cómo se hace cada parte. Pero con eso, siguiendo el video 1 y 2, con el video 1 es requisito para poder entender el 2. Así que vean el primero, el de uso de consola, y después vean el de instalación de Jupyter y Python, y no van a tener ningún problema para tener lo que yo estoy mostrando ahora. ¿Ya? ¿Hay alguna otra duda? Ya, sigo entonces. Profesor, ¿las clases las van a subir a Canvas? ¿Las clases grabadas? Todas las clases grabadas, PDF y o sea, las presentaciones, todos los archivos van a quedar en la página del curso, que es la del syllabus, de GitHub. ¿Ya? Así que ahí van a ver toda la información, directamente en el syllabus. Ya, sí, pueden seguir preguntándome si después hay dudas en el camino, no hay problema, las voy respondiendo. Sigamos por mientras para que no nos pille la hora. ¿Cómo buscar soluciones? Ya, esto es súper importante porque cuando nosotros desarrollamos no nos sabemos los códigos de memoria, no nos sabemos hasta cómo se escriben las funciones, por ejemplo, si queremos convertir un entero a texto o si queremos sacar el promedio de algún número, etcétera. Quizás hay atajos y formas de hacerlo y Google va a ser nuestro aliado. Ya aquí pongo además Google más Stack Overflow, porque ese es un foro, pero en Google nosotros tenemos que aprender a buscar, ¿ya? ¿Cómo podemos más o menos empezar a aprender cómo buscar en Google? Primero en inglés, ya aquí en general la documentación que hay en el mundo del desarrollo, ya sea para programar en Python o en cualquier otro lenguaje de programación, lo que está en inglés es mucho más robusto, concreto y preciso que lo que está en español, ¿ya? Por tanto, es súper recomendable que pregunten las cosas en inglés, ¿ya? Y pregunten no como si estuvieran hablando con otra persona, que ocupen palabras clave, ¿ya? Y eso es súper importante. Primero poneros Python, si quieren pueden poner la versión o no, pero primero decir que están trabajando con Python, porque muchas veces los nombres de los lenguajes se parecen. Por ejemplo, list se usa en Python, se usa en C, se usa en Java, etc. Entonces, de alguna manera, cuando buscan solo una duda con listas, les va a salir en cualquier lenguaje. Entonces, es bueno acotarle al navegador. Primero estamos buscando algo en Python. Así que la palabra Python tiene que estar en nuestra consulta. Y tiene que ser prácticamente con las palabras clave. Evitar la palabra una, con, la, etc. Aquí en este caso el verbo es print. Lo que quiero imprimir es una cola. Y aquí es, ¿cómo se llama esto? Lo que quiero imprimir es realmente una cola con Python. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Poner la versión, poner el verbo y poner lo que quiero imprimir. En este caso es print, una Q. En general, si yo quiero buscar, por ejemplo, cómo se define un string en Python, ustedes ponen el how to, esa palabra es clave porque en general en el foro, acá, en el foro Stack Overflow, que es este que estoy mostrando acá, que en general va a estar, si se dan cuenta, yo busco algo en Python y los links son Stack Overflow, Stack Overflow, Stack Overflow, y en general usan la palabra how to para hacer algo específico. Y también recomiendo considerablemente usar esa palabra cuando quieran hacer algo en particular. Y ojalá irse a los foros de Stack Overflow. Ya, en general, el 90% de las dudas que yo consulto en Google, la respuesta de eso está en los foros de Stack Overflow. Ya, muchas veces también está en los ejemplos de las documentaciones de la librería, también es válido buscarlo ahí, o en otros foros de desarrollo que también puedan darnos la respuesta. Pero como les digo, el 90% van a estar en Stack Overflow. Ya, acá una diapo que me salté es cuando ustedes estén ejecutando código, por ejemplo, voy a ir acá, si yo pongo print x y me doy run, acá me sale
un error, que name X is not defined. Muchas veces, en general, cuando les tira un error y no están muy familiarizados con programar, o porque no han programado hace mucho tiempo, les tira un error y no hacen nada más que seguir y tratar de ver cómo se soluciona el error sin ni siquiera leer el error, ¿ya? Es súper importante en Python, los errores de Python son bastante claros, ¿ya? Primero les dicen qué línea está, en este caso está en la línea 1 porque hay una única línea, y les tira qué error encontró Python. En este caso dice name X is not defined. Pensemos que yo ni siquiera sé qué significa eso, entonces yo podría buscar esto en Google, aquí vuelvo al PowerPoint, que aquí sale name, mi variable, que en este caso yo le puse X, no está definida. Yo no puedo llegar y copiar eso en Google, porque probablemente el que le pasó este error o lo está reportando, no ocupó el nombre de mi variable, ¿ya? Cuando queramos hacer eso, en Google podemos reemplazar todo lo que pertenece a lo nuestro, por ejemplo, un nombre de una variable, el nombre de una función, una ruta que se esté en el error respecto a una ruta de nuestro computador, etcétera, las podemos reemplazar con asterisco, ¿sí? De esa forma, Google lo que va a hacer es precisar la información que está en el resto de palabras, por ejemplo, name error, name is not defined, y vamos a encontrar documentación de por qué no está saliendo este error. En este caso en particular es porque yo no había definido la variable, y probablemente alguien en Stack Overflow lo preguntó y le dijeron, primero tienes que definir una variable antes de ocuparla, ¿ya? Pero es importante que no metan los nombres para no reducir las respuestas que puedan recibir del navegador y cambiar las palabras por asterisco o directamente poner palabras claves del error, ¿ya? O tratar de describir el error con algunas pocas palabras. ¿Ya? Pero en Google así vamos a empezar a buscar. Esto es algo que se aprende, de verdad, yo diría que podríamos hacer un curso de cómo buscar en Google, porque hay un antes y un después a la hora de programar, de saber buscar en Google. ¿Ya? No es necesario saber tanto ni memorizarse tantas cosas, porque siempre van a estar disponibles para nosotros. En Google están todas las documentaciones, están muchas formas de cómo hacer las cosas, y siempre vamos a encontrar algo muy parecido a lo que queremos hacer, ¿ya? Por tanto, podemos basarnos en soluciones, modificar una solución que ya existe para la nuestra, etc. Y aquí es súper importante también para las tareas, para seguir el reglamento de ética, si están basándose en alguna solución de otra persona, ya sea de internet o de algún libro, que escriban en algún comentario de a dónde están basando su solución, ¿ya? O si no, lo podemos considerar como plagio y eso por la escuela está penalizado como un problema ético, ¿ya? Así que es importante que si van a usar cosas de internet, las comenten debidamente. Si las comentan debidamente, oye, yo me basé en tal código de tal página, aquí está el link, y yo agregué tal cosa y modifiqué tal cosa, etcétera, está bien, ya es válido. Todos los que desarrollamos nos basamos en cosas que ya están en internet, y si es que no están, como decía Hans al principio, nos aventuramos a crearlas, ¿ya? Pero eso, así que cuando se basen en código de internet, por favor, coméntenlo para no estar después con problemas. Entonces recuerden eso, el tema de Stack Overflow. No sé por qué salió esa palabra ahí. Ya. Ahora yéndonos un poco a Python y haciendo un repaso de los conceptos básicos, en Python hay tipos de datos numéricos, tipos de texto y lógico booleano, ¿ya? Estas son las variables primitivas del lenguaje, que son en el tipo numérico tenemos los enteros y los float hacen referencia a los decimales, en los de texto son strings, que se especifican con la palabra str, y los lógicos son los booleanos, que las vamos a llamar bool. ¿Ya? Y estas son las 4 variables primitivas que tiene el lenguaje de programación Python. ¿Ya? Enteros, decimales, textos y valores de verdad o booleanos que pueden ser true y false. Dentro de los operadores tenemos los aritméticos, que se utilizan tanto para ints como para floats. Los de comparación. Los aritméticos son la suma, la resta o inverso aditivo, el producto, la división. En Python también tenemos lo que es la división entera, ya que a la larga deja de dividir, o es la división que aprendimos nosotros cuando estábamos antes de cuarto básico, cuando no sacábamos, no dejábamos un resto, ¿sí? Esta es la respuesta con el resto, ¿ya? Y aquí se obtiene, con este otro método, el resto de esa división, ¿ya? Entonces tenemos esas 6 operaciones, 7 y potencia, que es para elevar un número, ¿ya? Para elevar, en vez de usar el gorrito que muchas veces se utiliza, en Python son 2 signos de multiplicación, uno seguido del otro, ¿ya? Esos son los operadores básicos de Python. Yo creo que casi todo o todos lo deberían haber visto en intro. Ya, los de comparación, tenemos el menor, menor igual, mayor, mayor igual, igual igual y distinto, que eso en general son por convención en
prácticamente todos los lenguajes de programación. También se utilizan para int y float, o el igual para comparar variables. Tenemos también operadores lógicos, que son precisamente para los bools, y de texto, que son para los strings. Dentro de los lógicos, tenemos el not, que es para negar, si hace algo es true, con not ahora es false, el and y el or. ¿Ya? Y en esta tabla de verdad se resumen a la larga, que yo creo que deberían estar todos familiarizados con este concepto de cómo cambian los valores de verdad al usar estos tres operadores. Y para texto, tenemos concatenación, que es el signo más, es decir, si tenemos en una variable string una palabra hola, y en otra ¿cómo estás?, podemos usar el signo más para crear un nuevo string que los concatene. Es decir, hola, ¿cómo estás? Con el signo más, entonces, al sumar strings, nosotros lo que estamos haciendo es concatenar un string después del otro. Y en string también tenemos otro operador que se llama repetición, que nos permite multiplicar un string por un número, y el resultante va a ser ese string repetido tantas veces lo hemos multiplicado por ese número. Por ejemplo, hola, entre comillas, por 2, vendría siendo hola, hola, que va a aparecer pegado en el string. Entonces, esos son los operadores de los tipos de datos primitivos de Python. Tenemos entonces los aritméticos, los de comparación, y los que vimos recién, que son los lógicos y los de texto. Recuerden que esto es un repaso de lo que vieron en intro, por eso paso más o menos rápido, para después dejar espacio a consultas. ¿Ya? Funciones es otra cosa que también vieron en intro, que nos permiten reutilizar partes del código tantas veces como queramos y generalizar una estructura. ¿Ya? A grandes rasgos, una función, fuera de la función, va a ser una caja negra. Es decir, nosotros vamos a pensar cómo hacer esta función, vamos a crear esta caja, y una vez que esté definida, es caja negra para el resto del código, simplemente la va a utilizar, va a recibir parámetros de entrada y va a tener parámetros de retorno. Puede a veces no tener parámetros de retorno, puede ser, puede a veces no tener parámetros de entrada y simplemente que haga algo en el código, también puede ser. Pero a grandes rasgos es una caja negra una vez que nosotros ya la definimos. ¿Cómo se usan en Python? Las funciones no necesariamente, como les decía, retornan un valor, y pueden no retornar o realizar cambios. Y esa, por ejemplo, queremos que una función actualice el tiempo de una simulación. Entonces nuestra función lo único que va a hacer es cambiar el valor de una variable. Ya no va a retornar nada. Y los parámetros de entrada tampoco son obligatorios, porque por ejemplo en esta del tiempo podríamos hacer que reciba o no un input. Por ejemplo, queremos que el tiempo avance en 5 unidades. En ese caso, la función recibiría un input que es 5, o podría simplemente estar definida para que siempre avance en 1, y no tendría por qué estar recibiendo un input, simplemente crea o hace un cambio en nuestras variables. ¿Cómo sería en Python? Se utiliza la nomenclatura def, ¿cierto? Después va seguido del nombre de la función, y entre paréntesis vamos a incluir todos los parámetros que esta función requiere para ser creada. ¿Ya? En este caso, después va el código. Aquí lo terminamos siempre con nombre de la función, los parámetros. Terminamos con 2 puntos. Y recordemos que en Python, a diferencia de otros lenguajes, utilizamos el tab para incluir el código dentro de la función. Es decir, todo lo que esté dentro de la función nombre función va a estar con un tab. Y además podría tener o no un return, que es para retornar una respuesta luego de que el código sea ejecutado, en función de los parámetros que le dimos. Un ejemplo podría ser que definamos la función sumar, que recibe 2 parámetros, el parámetro A y el parámetro B. Y aquí tenemos los 2 puntos que nos dicen que ahora vamos a empezar a definir lo que vendría siendo la función. Entonces hacemos un tab y nos metemos dentro de la función y definimos una variable que se llama suma, que lo que hace es sumar el input A y el input B y guardarlos ambos en la variable suma. Y luego podemos hacer return de suma, y eso significa que este método, una vez que se llama y se le pasan 2 parámetros, se transforma en un valor que representa la suma de A más B. Y lo otro que vamos a ver, que ustedes van a tener acceso después en la materia del curso, son algunas estructuras de datos básicas. Ahí hay algo extra. Que es
tenemos un tipo, ¿qué son las estructuras de datos primero? Es un tipo de datos especializado, diseñado para agrupar, almacenar o acceder a la información. Ya esto nos permite acceder a ella de manera más eficiente que un tipo de dato básico, que son los que vimos recién, los int, los float, los string y los boolean. ¿Ya? Entonces, a la larga, esto nos permite crear nuevas estructuras. Estas estructuras van a tener distintas lógicas dependiendo del problema que queramos resolver y nos van a facilitar el acceso a esa información o la forma en que la guardamos la información. ¿Ya? Y esto va a ir dependiendo en el caso. ¿Cómo aprendo a usar cada una de ellas? Primero entendiendo muy bien cómo son, que vamos a ver ahora estas principales, y usándolas. ¿Ya? Y aquí quiero recalcar en esta última parte que cómo yo aprendo a usar bien las estructuras de datos resolviendo problemas. ¿Ya? Así que es importante que los problemas que están en la materia del curso, o pueden después consultar en los mismos libros, traten de resolver problemas de estructuras de datos para que empiecen a familiarizarse con ellos. Ya después vamos a tener un capítulo, el capítulo 2, específico de estructuras de datos y algoritmos, donde van a poner en práctica el uso eficiente de este tipo de estructuras, ¿ya? Donde puede ser clave de que un problema se demore un segundo o se demore una hora, ¿ya? Tan así puede ser de importante a la hora de desarrollar código. ¿Cuáles vamos a ver? Vamos a ver las tuplas, vamos a ver las listas, vamos a ver los diccionarios y objetos, ¿ya? Este data frames lo vamos a ver más adelante en el curso cuando lleguemos al capítulo de pandas, pero también es una estructura de datos que está definida a la larga por una librería. Entonces, dentro de las listas, partamos con esta, son estructuras que guardan los datos de forma ordenada, ¿ya? Y son mutables, es decir, nosotros las podemos modificar, agregar, eliminar elementos, alargarlas, todo lo que queramos. ¿Ya? Una lista a la larga vendría siendo un arreglo de números, donde va uno seguido del otro, y tienen índices. Ya estos índices parten desde el 0, como en la mayoría de los lenguajes de programación, y terminan hasta uno antes del largo. Eso quiere decir, por ejemplo, este tiene 8 elementos, va de 0 a 7. Y las listas tienen dos métodos principales. El primero es append. Si yo ocupo a esta lista y le hago un append de 10, lo que va a pasar es que se va a agregar un noveno elemento de valor 10 y que va a tomar el índice que le sigue. En este caso, el último era el índice 7, ahora va a tomar el índice 8 y se va a guardar el número 10 en él. Y también tenemos otra función que es pop. En este caso voy a usar pop 4, donde pop recibe el índice y yo lo que puedo hacer es eliminar el índice 4, en este caso voy a eliminar este 10 que está acá, se elimina y el arreglo se achica, es decir, ahora ya no tenemos ese elemento, es como que si no existiera, y tenemos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, donde no existe ahora el 10 que estaba ahí. Si se dan cuenta, las listas se pueden modificar sin ningún problema, podemos almacenar valores en ellas, ya sea de número, de texto, booleanos, etc. Incluso se pueden mezclar, pero no es recomendable mezclarlas para seguir una estructura de orden en nuestro desarrollo. ¿Cómo se definen las listas en Python? Aquí yo, por ejemplo, definí una lista que es 3, 5, 63 y 23. Es una lista de enteros, tiene 4 elementos. También podría definir una lista L2 con el comando list, abre y cierra paréntesis, ahí estoy creando una lista vacía, ¿sí? Podría yo haber dejado el paréntesis de corchete. Esto es lo mismo que haber definido los paréntesis de corchete sin nada dentro. Eso también me define una lista vacía. Aquí solamente le estoy mostrando que list a la larga es una palabra reservada de Python para referirnos a las listas. ¿Y cómo accedo a los valores? Por ejemplo, aquí tengo L1, quiero acceder al valor 5, entonces si este es el índice 0 y este es el índice 1, yo accedo a ese 5 por medio del nombre de la lista y en corchetes yo le doy el índice al que quiero acceder. En este caso la posición 1 hace referencia al 5, por lo tanto es el número que está guardado en ese valor. El comando append, que lo vimos recién, si yo pusiera append 4, lo que va a hacer es tomar esta misma lista, 3, 5, 63 y 23, y agregarle un último elemento al final de la lista. Y pop, en este caso 2, vemos que lo que hace es, este vendría siendo el elemento de índice 2, 3, 5, acá sigue el 23 porque se salta el 63 porque ya no está en la lista, y ya habíamos agregado en la línea anterior el 4, así que se concatena ese elemento. Por lo tanto, estas son las funciones principales de listas
que también después las pueden consultar en el material del curso para profundizar. Respecto a las tuplas, son prácticamente una lista, ya también maneja datos de forma ordenada. También se accede a los datos por los índices en los que se encuentra dentro de la lista, dentro de la tupla, pero la gran diferencia, y aquí la remarco, que son inmutables. Es decir, una vez que definamos una tupla con cierta estructura, cantidad de elementos o valores incluso, no la podemos modificar, ¿ya? Eso quiere decir que solamente podemos acceder a los datos de la tupla, pero no podemos modificarla. Es decir, si nosotros quisiéramos guardar ahora un 5 acá en este espacio, no nos va a dejar Python. O si quisiéramos eliminar este elemento, tampoco nos va a dejar Python. ¿Por qué? Porque las tuplas son inmutables, ¿ya? En general se usan para administrar llaves o valores que sepamos que no van a cambiar a lo largo del código, ¿ya? ¿Cómo se utilizan las tuplas en Python? Se definen, a diferencia de las listas, con estos paréntesis redondos. Aquí tenemos la misma lista, la misma tupla con los valores de la lista anterior, que es 3, 5, 63 y 23. En vez de usar list, podemos usar tuple. Es lo mismo que definir los paréntesis sin nada. Eso va a definir una lista vacía, perdón, una tupla vacía. ¿Cómo accedemos a los valores? Exactamente igual que en una lista, ¿sí? Ahí podemos saber qué valor está guardado en la posición 1, que nuevamente es el 5, que nos debería retornar el valor de esa consulta. Y el método append y el método pop aquí no van a servir, incluso nos van a tirar error, que append y pop no son parte de los métodos de las tuplas. ¿Por qué? Porque no está permitido el uso de, el uso de editores sobre la tupla. Así que no podemos editarle números, ni eliminarle, ni agregarle cosas. Ya está repetido. Ya, diccionarios. Los diccionarios son asociación de pares mediante una relación llave-valor, ¿ya? Recién vimos que en las listas y en las tuplas relacionábamos los valores con un índice, ¿sí? Es decir, para acceder al número 5 ocupábamos el índice 1. ¿Sí? Por lo tanto, la relación era índice-valor. Acá, y el índice hacía referencia a una posición de ese valor dentro de la lista. En cambio, en diccionarios, podríamos pensar que esto es como un saco que adentro tiene números, que no hay un orden en particular. Es decir, no hay un número que está después del otro. Simplemente están dentro de este saco muchos valores, ¿sí? Y para yo referirme a los valores que están dentro de este diccionario, yo utilizo llaves. Las llaves pueden ser variables strings o variables numéricas, principalmente de tipo entera, dado que es importante que sean únicas, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa acá? Que si yo al diccionario le pregunto, ok, dame el valor que está en 6 de forma string. ¿Eso qué va a hacer el diccionario? Va a ir al saco, va a ir a buscar la llave número 6, va a tomar ese valor y nos va a retornar, eso es un 6 de tipo entero. ¿Sí? Si ingreso, por ejemplo, el 2, entonces va a retornar el 4. Alt, entonces va a retornar 1.2. La ventaja de esto, que como yo mal dije recién, el diccionario no es que vaya a buscar dentro de todas las llaves a ver si está la llave que le pasé, es que va a ir directamente al valor. Es decir, cuando yo le diga, oye, quiero la llave 6, entonces el diccionario va directamente a donde esté esa llave 6 y nos va a sacar el valor. Entonces no hay un tiempo de búsqueda de ese valor dentro del diccionario. Y esto hace que los diccionarios sean una herramienta súper eficiente a la hora de desarrollar algoritmos, dado que nos permite indexar en la memoria lugares que nosotros queremos acceder directamente, es decir, a acceder a valores de verdad, etc. ¿Cómo podemos acceder a ellos? Mediante una llave que nosotros previamente le indexemos para que sea fácil acceso, ¿sí? Ya vamos a ver después con los ejemplos, incluso cuando lean la materia, entre el capítulo actual y el que sigue, cómo se usan en detalle, pero es súper importante que entiendan que son estructuras que nos van a permitir hacer el código más eficiente, ¿ya? Les aseguro que un mismo problema donde es importante usar diccionarios, si lo hacen con listas, el programa va a ser infinitamente más lento, y por tanto no se los vamos a alcanzar a revisar dentro del tiempo y no va a tener una buena calificación. Mientras que si solo cambian al uso de diccionarios y saben utilizarlos correctamente, puede que su problema se resuelva en pocos segundos
y no tengan ningún problema en que sea revisado. ¿Cómo se utilizan los diccionarios en Python? A diferencia de los anteriores, vamos a utilizar las llaves para abrir y cerrar el diccionario, y por coma vamos a separar todos los elementos del diccionario. Esto vendría siendo un elemento del diccionario, esto vendría siendo otro elemento del diccionario. ¿Sí? Lo primero es la llave, o sea, aquí primero vamos a tener la key, y acá vamos a tener el value, que es el valor. ¿Sí? Entonces, voy a definir key, value, key, value, key, value, etc. ¿Sí? Y eso van a ser, no significa que el valor gen y después sigue el valor 63. Recuerden que estos están directamente en un saco. No piensen que porque ustedes los definieron en cierto orden, ese orden va a existir. ¿Ya? Los diccionarios no tienen un orden, no es una lista. ¿Ya? Por lo tanto, estos valores están aquí adentro metidos dentro de la bolsa y se acceden mediante las llaves que ustedes definieron que están aquí y acá. ¿Sí? Por tanto, otra forma de definir los diccionarios es mediante la palabra dict, ¿ya? Y que es lo mismo, eso definir un diccionario vacío, que es lo mismo que definir el diccionario directamente con los paréntesis de llave. ¿Cómo accedo al valor? Mediante la llave. Antes aquí poníamos un índice, que era la posición del valor en la lista. Ahora accedemos mediante un código o una key. Por tanto, aquí si ponemos D1 nom, busca o no busca, accede directamente al nom dentro del diccionario y nos retorna su valor, que en este caso es gen. ¿Cómo agrego? Ya, esto no lo pesquen, eso no tiene error. ¿Cómo agrego elementos a un diccionario? Puedo simplemente aquí hacer esto, D1 igual año igual a 1960, o ocupar el método update. Voy a poner la otra forma. El método update lo que hace es entregarle una nueva llave al diccionario. Eso significa que se va a agregar acá otra llave que dice año, que él está agregando el valor 1960. O yo podría haber dicho D1, y aquí haber agregado la llave año. ¿Sí? Y a eso haberle agregado el valor 1960. Profe, Ya, pero con esto de los diccionarios, dime. ¿las llaves siempre son strings? No. Aquí yo podría agregar, incluso vamos a hacerlo aquí, una segunda agregación de valores, que podría poner 2 y que eso valga hola. Eso significa que bajo la llave 2 va a haber un hola. No significa ahora bajo el índice 2. Ahora es una llave. No tiene el mismo significado que en una lista. ¿Ya? Pero claro, pueden ser textos, números, en verdad puede ser cualquier cosa. Puede ser una tupla. Una tupla es bastante razonable utilizar porque son inmutables. Y estos son como una especie de ID que no hace referencia a un valor. ¿Ya? Pero lo importante es que sean valores que consideremos que sean una llave o un ID. ¿Ya? Por ejemplo, no voy a usar un decimal largo que me dio de respuesta en algún problema porque no tiene sentido utilizar un decimal. ¿Ya? Porque yo quiero hacer que haga referencia a algo, a un año, o algún valor en alguna cosa que estoy guardando, etc. ¿Ya? Cuando lo estén usando van a ir cachando a qué me refiero, porque no tiene sentido poner un ID, o sea, un número decimal, por ejemplo, o poner true y false, porque hacen referencia a cosas muy concretas. Quizá en algún problema sí sirva, ¿ya? Aquí va dependiendo de la naturaleza del problema. Yo estoy hablando en términos generales, uno tiende a usar lo que es una llave, que en general pueden ser o bien textos o bien enteros. Profe, ¿puede Dime. explicar de nuevo lo de update? Sí, update, aquí voy a tomar esta línea que está acá, D1 año, estoy diciendo que en D1 voy a acceder a la llave año y quiero guardar el valor 1960. Update hace lo mismo. Yo le puedo decir al diccionario, aplicar el método .update y le voy a entregar entre paréntesis un par valor, otro valor. ¿Sí? El primero vendría siendo una key y el segundo vendría siendo un valor. O Pero sea, aquí puedo eso es escribir más. equivalente. Exactamente equivalente, sí. Ok, Estos son lo mismo. Sí. Entonces con eso yo agrego un nuevo
una nueva key con un valor respectivo dentro del diccionario D1. ¿Ya? Listo. ¿Dudas hasta aquí? Vimos variable... déjenme abrir acá el chat por si hay dudas en el chat. Vimos lo que son los tipos de datos primitivos, que son los enteros, los float, los string y los booleanos. Vimos las operaciones que usan estos elementos. Vimos más o menos lo que era una función. Y algunas estructuras de datos básicas como tuplas, listas y diccionarios. Eso es lo que llevamos. Aquí me están preguntando ¿Profe? si nosotros... Dime. Una pregunta que no sé si es muy estúpido, pero en la tupla es inmutable, ¿cierto? La Entonces, tupla es inmutable. sí, ¿de qué me sirve como crear como la tupla con el comando tuple? Si es que se crea una tupla vacía, ¿o no? Y no la puedo... ¿Se le pueden agregar cosas? Sí, claro, tienes toda la razón. En las tuplas no tendría sentido crear una tupla vacía. Yo aquí más bien puse esta segunda línea para que sepan cuál es la variable reservada que ustedes pueden crear, en este caso, por ejemplo, los dict, entregándole valores dentro, o una tupla entregándole valores dentro. Ya uno puede escribir, si vuelvo a lo de la tupla, déjame volver. Perdón que me meta, pero en estricto rigor uno podría ocupar una tupla vacía para indexar algo en un diccionario. Entonces uno eventualmente podría ocupar algo así. Pero claro, salvo eso, es poco el uso que se le podría dar. Claro. Claro, acá lo que nosotros, déjame cambiar al lapicito. Acá yo podría utilizar la tupla para definir un valor. O sea, todos esos valores sirven para utilizar. Yo podría poner tuple y aquí poner 4, 8. Y eso también me crea la tupla 4, 8. O sea, este método también se puede usar para definir tuplas como arriba, pero ocupando la palabra reservada para crear tuplas. ¿Ya? Okay. Pero claro, crearla vacía no tiene mucho sentido porque después ya no la puedo cambiar si es que quería definirla y después crearla. Ahora, si necesito una tupla vacía, la creo de esa forma, o como vimos hace un momento con los paréntesis abriendo y cerrando el tiro. Ya, gracias. De nada. Profe, yo tengo una duda. Dime. ¿Hacer esto del diccionario va a ser mucho más rápido que buscarlo en una lista o como en el mismo código haberlo definido antes? No entendí la parte de haberlo definido antes. Y si, por ejemplo, yo digo que, no sé, A es igual a hola, y después quiero buscar el punto vale A, ¿me sale más fácil escribirlo como diccionario? Ya, mira. Puntualmente, por ejemplo, pensemos que tú estás haciendo una búsqueda de valores y tú previamente quieres hacer un recorrido para indexar los números pares, por ejemplo. Entonces tú guardas dentro de un diccionario, bajo dos llaves, dos listas, los pares y los impares. Y lo que te permite a la larga, por ejemplo, en este ejemplo que te estoy dando, es reducir la búsqueda. Tú puedes previamente haber categorizado los elementos de una lista en diccionarios que hace solamente referencia a los pares y ya no va a buscar en toda la lista inicial. ¿Ya? Tú puedes reducir los valores de una lista a un diccionario mediante una llave, que es lo que no puedes hacer, por ejemplo, mediante una lista. O, por ejemplo, cuando estás categorizando, tú puedes guardar, por ejemplo, los valores que estás obteniendo y la respuesta que retorna ese valor, donde el valor de la llave es el número y la respuesta de la operación lo guardas dentro del diccionario. Eso hace que tú no tengas que buscar todo el rato ese número para saber la respuesta que dio, sino que te vas directamente a la llave de ese número para sacar el valor. Entonces, no tienes que hacer un for en la lista para buscar, por ejemplo, el número 5, ¿cierto? No sabe dónde está el 5, pero si tú guardas eso con un diccionario con el valor 5, puedes ir directamente a el valor 5 a sacar en la respuesta. Entonces, no hace una iteración, sino que, como te decía, cuando tú le preguntas a un diccionario por una llave, tú le pasas la llave al diccionario y el diccionario te retorna el valor directamente, sin hacer un for. Cuando tú buscas, por ejemplo, el valor 5 almacenado dentro de una lista y tú quieres saber en qué posición de la lista está el número 5, tú tienes que hacer un for por cada elemento de la lista
y verificando, ok, aquí está el 5, no. Aquí está el 5, no. Ah, aquí está el 5. Tuve que hacer una iteración y revisar 3 valores para encontrar el 5, mientras que en el diccionario yo pude haber guardado con llave 5 el valor que quería. Ya. ¿Entiendes O más o sea, menos? siempre el diccionario tengo que crearlo yo antes. No es como algo Si que quería existe. utilizar... No, no es algo que existe, es una variable que tú defines, así igual como defines tú una lista que al principio no existe, tú defines un diccionario. Y tú lo vas creando, lo puedes con el método update, tú le vas agregando llaves, porque estás haciendo una búsqueda de cosas, por ejemplo, y cada vez que te apareció una llave nueva la quieres agregar, vas haciéndolo con el método update, y después vas consultando los valores para utilizarlo. Pero claro, tú la tienes que crear en un momento, es una variable que no existe por defecto. Ya, ya. Muchas gracias. Ya. Me preguntan acá si puedo repetir lo de las tuplas. Lo de las tuplas es exactamente igual a una lista, pero no admite edición de ella misma. Eso quiere decir que si yo quiero cambiar un valor de la tupla, agregarle elementos o quitarle elementos, la tupla no me va a dejar. La tupla, una vez que yo la definí, por ejemplo, esta tupla T1, yo le puse 3, 5, 63 y 23 y ya no la puedo cambiar. Siempre que pregunte por el valor T1, va a valer esos números. Yo no le puedo agregar números ni modificar esos números. ¿Ya? A la larga es exactamente lo mismo que una lista, pero con la diferencia que es inmutable. ¿Por qué yo querría tener algo inmutable? Justamente los IDs son los que me permiten acceder, por ejemplo, en los diccionarios a valores. Y yo quiero que los IDs no cambien. Ya es como que si a ustedes les quisiera cambiar el root. No les puedo cambiar el root. Entonces las tuplas nos sirven bastante para manejar llaves. ¿Ya? Por ejemplo, nombre, coma, edad para una persona. Y eso es una persona que no quiero que cambie. Bueno, en este caso la edad no, pero nombre, coma, root. Nombre, coma, root, yo no quiero que cambie nunca y eso identifica a una única persona, por tanto, no quiero que cambie nunca. Entonces creo una tupla con esa identificación. O después cuando veamos base de datos y consultemos las listas, o sea, consultemos valores dentro de ella, nos va a retornar la respuesta en tupla. ¿Por qué? Porque no queremos que cambien, sino que eso es lo que realmente consultamos de la base de datos y nosotros podemos sacar la información de la respuesta, pero la respuesta que nos retornó la base de datos no tiene por qué cambiar, porque eso es lo que nos retornó la base de datos y eso es un valor establecido. ¿Ya? No sé si respondo la pregunta, Nicolás. Profe, Genial. todos los datos Dime. de la fila y de las tuplas pueden ser cualquier cosa, ¿cierto? Cualquier cosa. Incluso Ya. objetos, que es lo que vamos a ver ahora. Ya. Ya. Seguimos entonces con programación orientada a objetos, que es algo que también debieron haber visto en intro, y que es el foco principal, de alguna forma, del laboratorio 1. Ya vemos programación orientada a objetos. Después en el material les van a explicar un poco de lo que es herencia en el material del curso y polimorfismo. Ya, pero a grandes rasgos, y lo que nos queremos que se queden después de esta clase es de lo que vendría siendo el tema de programación orientada a objetos. Ya, me quedan poco tiempo, así que vamos a enfocarnos en lo más importante. En el mundo real, los objetos son tangibles. Por ejemplo, un auto, una casa, un perro, ¿ya? Una taza, una mesa, que representan algo, que tiene un significado para nosotros, ¿ya? Y aquí quiero que se abstraigan un poco y estamos hablando de algo bien conceptual, ¿ya? A nosotros las cosas que tenemos a nuestro alrededor nos representan algo, ¿sí? O un concepto. Por ejemplo, el concepto estufa nos representa un objeto que tiene una utilidad, que podemos interactuar con ese objeto y que podemos hacer cosas con él. Y que además ese objeto está compuesto por otros componentes, ¿ya? Por ejemplo, una estufa está compuesta por botones, por barras de calor, etc. Entonces, en el mundo real vamos a tener muchos objetos que representan algo y significan algo para nosotros, vamos a interactuar con ella, y estos tienen además más piezas dentro del objeto mismo. ¿Sí? Entonces, ¿qué son los objetos ahora en el área del desarrollo? Es una colección de datos y que tienen asociados comportamientos. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si quisiera representar un perro de alguna forma son datos. Tiene un color de pelo, tiene un color de ojos, tiene 4 patas, tiene 2 ojos, tiene un pelaje crespo, o tiene un pelaje liso,
etc. ¿Sí? Entonces son las características que me describen al perro. No, no es necesario creársela ahora. Todos me están preguntando en el chat si es necesario crearse las cuentas de Syllabus ahora. No, no lo vamos a usar durante la clase, lo pueden hacer después para que ahora atiendan, ¿ya? Sigo entonces. Entonces este perro lo definimos con respecto a datos. Podemos además darle raza, color, etc. ¿Ya? Y además el perro tiene comportamientos o tiene acciones, ¿ya? El perro puede ladrar, el perro puede caminar, puede saltar, puede comer, etc. Incluso nosotros, como otro objeto, como una persona, puede tener interacciones con ese objeto, ¿sí? Puede saludarlo, puede hacerle cariño, puede alimentarlo, etc. ¿Ya? Por tanto, en programación, ¿cómo vamos a definir a estos objetos? Como conjunto de datos que tienen comportamientos. Y a grandes rasgos es eso. Podemos describir algo con datos y le podemos asociar a esos datos un comportamiento. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos datos y comportamientos de un objeto que es de tipo auto. ¿Sí? Marca, modelo, color, año, motor, kilometraje, ubicación actual y mantenciones. Todo eso vendría siendo los datos que me describen al vehículo. ¿Sí? Y déjeme cambiar acá el arrow. Y también tenemos un comportamiento de ese auto, que podría ser calcular la próxima mantención, calcular la distancia a alguna dirección, pintarlo de otro color, realizar una nueva mantención, aquí puede ser acelerar, frenar, etc. Cualquier acción que haga referencia a lo que es el auto. Y esto para nosotros va a ser un objeto en programación, datos y comportamiento. ¿Y qué es la programación orientada a objetos? Que se abrevia como POO por sus iniciales en español, o OOP en inglés. Es que uno modela todo lo que viene siendo el programa orientado en este tipo de objetos, ¿ya? O interacciones entre estos objetos. Por ejemplo, yo quiero hacer una simulación del transporte público. Yo puedo crear un objeto bus, puedo crear un objeto persona, puedo crear un objeto paradero, puedo crear un objeto asiento, etc. Y el objeto asiento, ¿cómo se relaciona? Se relaciona porque hay 42 objetos asientos dentro de un objeto bus. Y los asientos se relacionan con las personas, porque pueden estar ocupados o desocupados respecto a una persona. Y los paraderos y los buses, ¿qué son? Lugares donde pueden estar las personas, los objetos personas. Entonces nosotros podemos crear un programa que esté orientado a puras de estas estructuras, puros objetos. A la larga, es programar la realidad, en este caso podría ser una simulación, o crear alguna lógica que nos permita simplificar un problema, que después lo vamos a ver cuando estemos en estructura de datos y algoritmos, que nos permiten simplificar algún comportamiento porque logramos reconocer una estructura clara que sabemos que es un objeto y le podemos dar una lógica, porque tiene ciertos datos y podemos hacer ciertos métodos que son claves para poder desarrollar el problema. Pero a la larga, modelar con una programación orientada a objetos es crear esta lógica de objetos que se relacionan entre ellos y que nos permiten crear métodos que van a interactuar ya sea con un usuario o entre los mismos objetos para crear una lógica. ¿Sí? En Python, aquí pongo una diapo de clases versus objetos. Nosotros en Python vamos a describir los objetos mediante clases. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, cuando nosotros hablemos de la clase auto, nos estamos refiriendo a los objetos auto. ¿Ya? En Python, a la larga, un objeto en Python lo representamos por una estructura, así como vimos los enteros, como vimos los decimales, los strings. Hay otra estructura en Python que se llaman las clases, y nosotros vamos a utilizar las clases para representar objetos. ¿Ya? Y cuando nosotros definamos la clase no estamos creando ningún auto en particular. Por ejemplo, si nosotros estamos definiendo la clase auto, como la que vimos hace un rato en el ejemplo, que tenía ciertas características y acciones, ahí no estamos creando un objeto auto, estamos creando la definición para poder crear un objeto auto, ¿ya? Y cada vez que creemos un objeto auto, nos vamos a referir a una instancia de esa clase. Entonces, por ejemplo, si yo definí el perro con color de ojos, color de pelaje y raza, eso es una definición, eso es la clase perro, ¿ya? Y cuando yo digo, ok, quiero crear un perro
que tenga pelaje color negro, que tenga color de ojos azules, y no sé qué más dije, y nombre, Pedrito, voy a crear ahí una instancia del objeto perro que tiene estos 3 atributos, que es color negro, ojos azules, nombre Pedrito. Y eso es una instancia del objeto perro. ¿Ya? Entonces, cuando hagamos referencia a una creación de este objeto, vamos a hablar de instancia. Si no, vamos a hablar de la clase, cuando hablamos en general del objeto que estamos creando. Profesor, pero Dime. conceptualmente, ¿primero se crea la clase y después el objeto? ¿O primero el objeto y después Primero la clase? No, primero tú creas la clase, que es tu definición, y luego vas a instanciar los objetos de esa clase. Y cada Perfecto. instancia de esos objetos, o sea, cada instancia de esa clase es un objeto. Perfecto. Ya, ¿y para qué nos permite este tema de crear clases? También nos da otra ventaja, que nos permite encapsular ciertas cosas, y esto viene el concepto de encapsulamiento, y es cuando pensemos que estamos creando una estufa en un programa, o ocupamos este mismo ejemplo del reloj. Acá tenemos un reloj que es el que ve el usuario y el que consulta, en el que, déjeme poner el láser, ahí está, en el que el usuario puede ver la hora, hay un palito que indica la hora, un palito que indica los minutos y otro que indica los segundos, y el usuario sabe interpretar esto para ver la hora, ¿sí? Pero para que este reloj funcione, nosotros tenemos que crear todo un mecanismo, ¿sí? Ese mecanismo no nos interesa que el usuario lo vea. Entonces, por ejemplo, podríamos tener la clase de reloj, que es la que directamente trabaja con el usuario, porque el usuario sabe ver el reloj, pero por detrás podemos tener una clase mecanismo, que está metida dentro de la clase reloj y que hace que el reloj funcione, ¿cierto? Y que tiene, por ejemplo, conexiones de engranajes, piezas, poleas, etc. Y a su vez, todo este mecanismo tiene otros objetos modelados, que es, por ejemplo, la clase engranaje, la clase minutero, o sea, horario, la clase minutero, la clase péndulo, etc. ¿Sí? Y cada una de estas clases no nos interesa que el usuario las maneje. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros dentro vamos a crear otro código que está completamente hecho para definir la estructura del reloj. Y aquí adentro está toda la estructura, pero de ahí para afuera podemos instanciar esa estructura para crear relojes, que es lo que nos interesa. Entonces el encapsulamiento a la larga nos dice que cada parte va con su parte. Por ejemplo, las piezas y todo lo que tenga que ver con la pieza, con este engranaje, por ejemplo, número de astillas, cuántas cruces tiene, etcétera, está definido en la clase engranaje. El mecanismo hace referencia a un objeto engranaje, pero acá adentro no hay nada definido respecto al engranaje. Todo lo que hace referencia al engranaje está dentro de aquí, ¿ya? Y eso nos permite que nuestro código sea sumamente ordenado. ¿Por qué? Porque todas las lógicas que son como más complejas del funcionamiento interno van a ir en una clase. Lo que tenga que ver con otra cosa va a ir en otra clase, definiendo otro objeto, etc. Y una vez que uno va en un nivel más arriba, puede agrupar todos estos objetos para crear un funcionamiento general y luego, por ejemplo, crear el funcionamiento reloj. ¿Ya? Pero a la larga nos permiten que dentro de una clase hay una misma lógica y una misma forma de desarrollar código. Y la interfaz es justamente, pensemos que esto es el reloj nuevamente, que nos entrega métodos al usuario, que son las cosas que él podría hacer, y que para atrás del método no existe nada. A la larga la interfaz es la que nos permite interactuar con este objeto o con esta modelación que estamos haciendo. ¿Sí? Por ejemplo, en esta interfaz de televisor, tenemos un método que es enciéndete, apágate, sube el volumen, baja el volumen, cambia de canal siguiente, cambia el canal anterior, etc. ¿Sí? Entonces, con una interfaz, nosotros vamos a poder comunicarnos con este objeto que ya está listo y que por detrás, acá, como vemos en esta imagen, puede tener un montón de comportamientos, internos, piezas extrañas que para el usuario no las entiende, ¿ya? Pero lo importante es que creamos una interfaz que esconde toda la complejidad dentro de funciones muy sencillas que ya sí tienen sentido para nosotros. Ya, y por tanto, la interfaz lo que hace, sí,
hay en la materia del curso, ustedes pueden profundizar todo esto que estoy haciendo. Yo aquí estoy tratando de generar los conocimientos para que cuando lo lean no estén hablando de cosas en chino o que no recuerden, sino que ya más o menos sepan de lo que hay. Incluso en el material del curso están los códigos. Ustedes van a ponerle play a los códigos si los descargan, van a poder cambiar cosas, ver qué está pasando, etc. Ya por eso la idea es que después se descarguen la materia y puedan jugar. Ya entonces una interfaz lo que busca es extraer, por ejemplo, que en el televisor que teníamos acá, esta perilla movía tal tuerca que hacía que encendiera y llegara la corriente a la tele para encenderla. La interfaz lo que hace es agrupar en un único método, que sea encender la tele, y que todo lo demás y toda la lógica interna quede escondida dentro de esa interfaz, ¿sí? Que a la larga, incluso en un dispositivo, en un computador, cuando ustedes aplican la tecla T y aparece una tecla T en el Word, por ejemplo, cuando están escribiendo, a la larga la T es una interfaz que nos permite escribir una tecla T en el computador, y lo que está haciendo por detrás es un sinfín de lógicas de generando electricidad de tal parte para poder escribir una tecla T en la pantalla, ¿sí? Y a nosotros la interfaz lo resumió en un botón, ¿sí? Y eso se denomina abstracción, que es el nivel de detalle en el que estamos llegando en nuestra interfaz, ¿sí? Por ejemplo, nosotros podríamos tener una interfaz un poco más de bajo nivel, donde, por ejemplo, un técnico podría trabajar para arreglar el computador o el televisor, ¿sí? O de más bajo nivel, donde se quemó un componente y un electrónico podría arreglar el chip, etc. Entonces, el nivel de abstracción que tiene la interfaz nos va a permitir estar en distintas capas de esta misma para poder ver a qué estamos accediendo, ¿sí? Y aquí quiero hacer una aclaración, que cuando nosotros tenemos un objeto, por ejemplo, en este caso una bicicleta, así como lo hicimos en el reloj o en los demás, vamos a crear aquí, dentro del objeto bicicleta, un objeto marco, por ejemplo, un objeto manubrio, un objeto ruedas o un objeto sistema de pedales. Y cada uno de estos va a tener componentes internas. Por ejemplo, el marco puede tener otra clase que sea para definir los tipos de enganche, etc. O el manubrio, cuántos tipos de frenos se les pueden conectar, etc. O acá el sistema de pedales, que va a tener un apoyador de pie, una cadena, una barra, un piñón y así sucesivamente. Puede haber una composición de objetos dentro de una estructura. Por ejemplo, en la clase auto que estuvimos viendo, podemos crear también la clase puerta o la clase ventana, etcétera, y a su vez la clase puerta tiene la clase manilla o la clase seguro, etcétera. Eso. Ya estamos casi en la hora, pasado un poquito. ¿Qué es lo que viene? Recuerden que mañana les vamos a subir la materia, o sea, el enunciado para el laboratorio 1, que es de justamente la materia que acabamos de ver hoy, y la profundización de esta materia la van a poder ver ya sea en el video, porque vamos a subirlo a la página, o directamente en la materia que ya está en el sílabus. Dentro de hoy día o mañana les va a llegar un mail para que puedan crear sus repositorios. Ya van a estar las instrucciones bastante claras, pero es básicamente entrar a un link, buscarse en una lista, y con eso se van a crear su repositorio. ¿Ya? ¿Qué van a buscar? Van a buscar su correo UC. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a entrar con su cuenta de GitHub, les va a aparecer una lista, en esa lista se van a buscar, y listo, con eso basta. ¿Ya? Y después van a poder entrar a su repositorio, donde van a poder subir material. Si hay dudas o cualquier otra cosa, las vamos a resolver también el día jueves. Por ejemplo, ahí vamos a ver cómo subir un archivo a GitHub, ya que van a tener ahí sus repositorios creados, para no llenar con más información en esta clase, que fue bastante densa igual. Ya, así que si hay dudas, cualquier cosa me pueden preguntar ahora, y si no, ya estamos más o menos cerrando. Los videos van a estar aquí en el PowerPoint, igual los vamos a subir al sílabus. Cualquier cosa están los links un poquito más acá atrás. Ya casi. Debería haber salido. Ahí está. Ahí están los videos. Igual los vamos a dejar subidos en la página, tanto los links como este video para que puedan acceder a los links.
Con los videos van a poder instalar el CMD y la instalación de Python y Jupyter, ¿sí? GitHub es lo que vimos hoy día, no es más que eso. Todo va a estar en la página del syllabus, ¿ya? En el syllabus ustedes van a encontrar lo que vamos viendo clase a clase, los materiales que son de contenidos y los enunciados de laboratorio. Recuerden que tiene las issues, que ya están habilitados para poder preguntar en ellas sin ni siquiera tener cuenta. No, mentira, tienen que tener cuenta para poder escribir en las issues, pero sí pueden leerlas, las que han hecho, pero se tienen que crear una cuenta y pueden escribir consultas en la issue. Al parecer esas son todas las dudas. Fue bien intensa la clase. Eso, creo que no hay nada más que agregar. Nos volvemos a ver el jueves para la lectura del enunciado. Esperamos, terminando esto, o sea, crear el video en Zoom, de ahí lo subo a YouTube y de ahí pongo el link para que lo puedan ver, así que probablemente mañana en la mañana o hoy día en la noche van a tener el acceso. Eso, no sé, Francisco, si quieres agregar algo más. No, todo por acá yo ya dije lo que tenía que decir, así que nomás que pregunten en la issue si tienen dudas, los videos están ahí, son link a YouTube, que los vamos a subir al syllabus, y con eso yo creo que deberían estar para la clase del jueves. Perfecto. Ya pues, un gusto haber estado con ustedes, espero que haya sido útil la clase y nos vemos el jueves. Chao, chao. Chao, profe. Bien. Chao, profe.